Creo que es importante, ya que estamos a vísperas de la reforma, ¿verdad?, poder meditar un poco acerca de esto, ¿verdad? Muchos de los cristianos, más bien específicamente muchos de los presbiterianos, desconocen mucho acerca de los temas de la reforma. Y es interesante ver cómo la reforma no solo ha impactado la vida religiosa o la vida de la iglesia, sino que también la vida de la reforma, ha impactado la sociedad global, ha impactado la sociedad mundial. Pero para eso creo que tenemos que comenzar en nuestras vidas, creo que tenemos que comenzar en la vida de la iglesia a entender cuál es el impacto y cuáles deben ser las virtudes de la iglesia en un ambiente o en el entorno de la reforma. Por eso es importante meditar en esto. Recuerdo que hace ya algún tiempo, cuando estábamos ingresando al seminario, ya tiene tiempo, ya hasta perdí los años, ¿verdad? Ya casi 7 años de que salí del seminario. Recuerdo que muchos cristianos llegaron a presentar el examen de admisión y todos se dispusieron a presentar el examen. Y recuerdo que básicamente el examen contaba de ciertas partes importantes que el seminario quería conocer de la persona aspirante a ser estudiante del seminario. Y una de ellas era precisamente los antecedentes familiares, de cuántos hijos tenía, si estaba casada la persona o su familia había sido cristiana. Otra de las partes del examen, otro de los rubros del examen era precisamente de que, cuál era su trascendencia dentro de la iglesia, cuánto tiempo había sido cristiano. Otro era el testimonio ante los demás, pero también había un anexo en el examen que refería a la doctrina que confesaba la persona que le estaban aplicando el examen. Y recuerdo que en esas preguntas había preguntas que tenían que ver con la doctrina presbiteriana, con la doctrina reformada. Y la verdad es que los 30 aspirantes que presentaron el examen, la verdad es que todos fueron admitidos. Pero la realidad es que cuando fue pasando el tiempo, fue pasando el primer año, el primer semestre, el segundo semestre, entonces la cantidad de alumnos que ingresaron al seminario comenzaron a disminuir. Y yo recuerdo que la mayoría de los aspirantes, de los alumnos, en ese momento habían desertado precisamente porque al momento de que les enseñaban la doctrina reformada, había un choque de ideas y realmente muchos no estuvieron dispuestos a seguir. Y es que la realidad es que cuando es muy fácil decirse que somos reformados, pero la realidad, vivir de una manera reformada es totalmente diferente. Y muchos a veces nos decimos ser reformados, pero nuestra vida es totalmente contraria a una vida de reformados o presbiterianos, por decirlo así. Pero la realidad, quiero decir algo, es muy bueno celebrar la reforma. Yo no sé cuánto de nosotros está al pendiente de esto, pero en este año vamos a celebrar 500 años de la reforma y es muy bueno celebrar la reforma. Es bastante bueno celebrar la reforma, pero es mucho mejor vivirla. Y por eso he tomado el capítulo 12 del libro de Romanos para meditar de algunas virtudes que tiene que tener el cristiano, que debe tener la iglesia para que viva de una manera reformada. Y la primera virtud que encontramos en Romanos capítulo 12, de los primeros 5 versos o 6 versos, lo encontramos en el capítulo 1. La Biblia nos dice de la siguiente manera. Pablo le habla a los cristianos que se encontraban en Roma, y obviamente hay que entender que los romanos habían vivido bajo un sistema de donde el que gobernaba era el emperador, pero es interesante ver que dentro de la estructura de los romanos, obviamente también eran gobernados por senadores, es decir, una parte del imperio era, ¿verdad?, gobernado por el emperador, pero también ese gobierno recaía también en el senado que tenía, porque los romanos tenían una manera de gobernar de una manera republicana. Así que Pablo, ante un sistema de pensamiento y obviamente también contagiado de una manera religiosa por los griegos, él habla y le dice a los cristianos que se encontraban en Roma: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La primera consideración a la que apela Pablo a los cristianos de Roma es precisamente a tener una vida entregada a Dios. Muchos de nosotros hemos creído por mucho tiempo que la única parte importante de nuestra vida recae solamente en nuestra alma. Es decir, solamente recae en la parte inmaterial de nuestro ser. Reducimos el cristianismo a solo alimentar la parte interna de nuestra vida, cuando también la parte externa de nuestra vida tiene que ser evidente de que somos personas cristianas. Y Pablo le dice a los cristianos que vivían o radicaban en Roma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Del versículo 12 hacia atrás, hasta el capítulo 1, Pablo había enseñado todo lo que tenía que ver con la justificación por medio de la fe. Había enseñado la enseñanza de Cristo, la enseñanza de que la salvación solamente era por gracia, a través de la justificación por Cristo. Y obviamente una vez que les había enseñado la teoría, en esta parte de su carta, de su epístola, ya tiene que haber una parte práctica. Es decir, no solamente es aprender que somos salvos por gracia, no solamente es aprender que hemos sido salvados solamente por medio de la fe, sino que esta fe, así como menciona también Santiago, tiene que tener una matiz práctica. Tiene que tener una parte práctica en nuestra vida. Es decir, tenemos que hacer evidente aquello interno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo tenemos que hacer evidentes de una manera externa. Y la primera consideración y la primera virtud que menciona Pablo es precisamente una vida entregada a nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por todas las misericordias que hemos escuchado, ¿verdad?, antes de lo que les estoy diciendo ahora, es decir, en los primeros capítulos, por todo lo que Dios ha hecho. Es decir, a pesar de que el hombre por su naturaleza tiene una vida pecaminosa, a pesar de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, a pesar de que el hombre no puede buscar a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas, a pesar de esto, estas son las misericordias de Dios. Por estas misericordias les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me viene a la memoria, me viene al recuerdo que mucho antes de Martín Lutero hubo un hombre entregado a la vida cristiana. No sé cuántos han escuchado hablar de Juan Hus, ¿verdad? Un pre-reformador, un precursor, mucho antes de la reforma. La historia nos muestra que cuando la palabra de Dios transformó su vida, nos muestra que desde el momento en el que él entendió la esencia del cristianismo, entregó su vida para predicar, para defender y para sufrir por la verdad. Y es interesante porque antes de Martín Lutero, Juan Hus fue el primero que intentó poder ir en contra del sistema que había en ese tiempo por la iglesia de Roma y el Papa León X. Fue el primero en intentar una protesta, fue el primero en intentar una reforma al sistema que había en ese entonces, donde todo estaba centrado en el clérigo, donde todo estaba centrado en el Papa, donde todo estaba centrado en la iglesia. Y la iglesia no abarcaba los aspectos de la sociedad. Sin embargo, en el intento de querer protestar y en el intento de querer ir en contra del sistema, él fue llevado a la hoguera y fue asesinado. La realidad es que no siempre el hecho de entregarte a Dios te va a traer los mejores resultados. Pero la realidad es que cuando uno se entrega a Dios de una manera, es bendecido por Él. Y Pablo dice: os ruego que por las misericordias de Dios
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra adoración espiritual. En otras palabras, nuestra vida, la vida que resume aquí Pablo, una vida de entrega, es una vida de adoración. Nuestra adoración no solamente tiene que ver con lo que hacemos nosotros en el culto. Nuestra adoración no solamente tiene que ver con lo que nosotros hacemos en los aspectos relacionados con la iglesia, con la adoración aquí en la iglesia. Esto es parte. Y es hermoso, la verdad, ahorita que estuvimos en el momento de los himnos, es muy bello siempre el poder disfrutar, hasta se te enchina la piel el poder estar con tus hermanos entonando soberano, Señor de los mundos, ¿verdad? O cualquier otro himno. Porque es una adoración comunitaria, es una adoración congregacional y es hermoso poder compartir nuestra vida, ¿verdad? Nuestro tiempo en este momento de alguna manera cúltica. Pero la realidad es que la adoración no solamente tiene un aspecto específico aquí en la iglesia, sino que la adoración debe abarcar cada área de nuestra vida. Por eso Pablo no solamente llama a nuestras almas, sino llama a todo nuestro ser a presentar nuestra adoración a Dios como un sacrificio vivo. Es decir, esto tiene que abarcar tanto tu cuerpo, tanto la parte material como la parte inmaterial de tu vida, que es vuestra adoración espiritual, que es vuestro culto racional. Y los reformadores, en este caso, ¿verdad? Juan Hus entendió que su vida no solamente dependía del conocimiento que adquiría, sino que ese conocimiento tenía que ser predicado, sino que ese conocimiento tenía que ser con su vida defendida. Y ese conocimiento que Dios había puesto en su mente y en su corazón también conllevaba un sufrimiento, el cual también implicaba poner su carne, implicaba también su sangre. Y muchos de nosotros los cristianos hemos reducido nuestra vida cristiana a solamente el momento del culto en nuestras vidas, ¿verdad? La realidad es que en los sectores, esto lo compartía hace unos días, hace unas semanas con los jóvenes, que hemos reducido el cristianismo a solamente el hecho de portarnos bien. Pero la realidad es que los cristianos deberían ser los que tomen la iniciativa en cualquier aspecto en el que se encuentran, en cualquier ámbito en el que se encuentran, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, ya sea en el lugar en donde vives, en el fraccionamiento donde vives, ya sea en la residencial donde vives. El cristiano tiene que ser de una manera diferente, pero no solamente en el hecho de portarse bien, sino también de tomar la iniciativa en aspectos sociales, ¿verdad? Y creo que muchas de las iglesias carecemos de esta iniciativa en el entorno de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Pero Pablo dice: os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra adoración espiritual. Para vivir como una iglesia reformada, o para vivir como una persona, un cristiano reformado, lo primero que tenemos que hacer es tener una vida entregada a Dios. Y esto quiere decir que la vida cristiana tiene que verse reflejada en todos los ámbitos de nuestra vida, en cada área de nuestra vida y en cada sector de la sociedad en donde nos encontremos. Pero Pablo también apela a una segunda virtud que debe tener aquella persona que se considera cristiana y que está pegada a las Escrituras, es decir, en otras palabras, un cristiano reformado. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La segunda virtud que debe tener aquella persona que es reformada, y que creo que esta era una de las características de los reformadores, pero sobre todo es una característica de un cristiano que está pegada a una vida que enseña las Sagradas Escrituras, es precisamente un corazón transformado. Y viene a mi memoria la vida de Martín Lutero. Ahora sí, el reformador, ¿verdad? El protestante, ahí en Alemania, en el siglo XVI. La historia, para no, ¿verdad?, hacer larga la historia, la vida de Martín Lutero se resume en que de alguna forma él toda su vida había estado dentro de un sistema religioso que era gobernado por la iglesia de Roma, precisamente por el Papa León X. Y de alguna forma él estaba encontrando paz en su corazón y estaba encontrando una reconciliación con Dios. Él no podía dormir, él no podía estar tranquilo. Incluso la historia nos muestra que él se flagelaba por buscar la paz, por buscar el perdón de sus pecados. E hizo de todo, hizo penitencias, ¿verdad? Hizo muchos rituales religiosos que la iglesia en ese entonces enseñaba, y de alguna forma nunca había encontrado paz en su corazón, nunca había encontrado paz en su alma. Pero hubo un momento en la historia de su vida que hubo un choque y que su corazón fue confrontado precisamente por la palabra de Dios. La historia de Martín Lutero nos muestra que al leer el libro de Romanos y entender, allá en Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Y es ahí donde hubo un choque, una experiencia personal directamente con la palabra de Dios. Y al ser directamente con la palabra de Dios es lo mismo que estar en una confrontación directa con Dios. Y en ese momento él tuvo una experiencia personal con el Señor, y la palabra estaba transformando su mente y su corazón. Y desde ese momento él comenzó a enseñar las Sagradas Escrituras, y obviamente también comenzó a acusar, ¿verdad? Comenzó a revelar todas las corrupciones que estaba haciendo en ese momento la iglesia de Roma. Uno de los momentos significativos fue precisamente cuando él fue a pegar sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y para que nosotros regresemos a las Escrituras y para que nosotros vivamos una vida conforme a las Escrituras y muy parecida a los reformadores, precisamente tenemos que tener un corazón transformado. Si no tenemos un corazón transformado, es muy difícil que nosotros vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pablo escribe a los cristianos de Roma, que radicaban en Roma, y les dice: no se conformen con las enseñanzas de este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí yo encuentro algo común en las tres. Para que la voluntad de Dios sea agradable, de alguna forma tiene que ser perfecta. Y para que sea perfecta, tiene que ser agradable ante los ojos de Dios. Pero la realidad es que muchos de nosotros todavía a veces no nos interesa que nuestra mente y nuestro corazón sean transformados por la palabra de Dios. Precisamente en el presbiterio estábamos mencionando una de las carencias de nuestra iglesia, ¿verdad? A lo mejor no he convivido mucho aquí, ¿verdad? Pero una de las carencias que tiene nuestra iglesia, y lo he vivido como pastor en el poco tiempo que he estado en el ministerio, es precisamente el hecho de estar detrás de los miembros, de estar detrás de las personas para que su mente sea renovada.
es estar detrás de la iglesia para que vengan a los estudios, es estar detrás de las personas para que estudien la Biblia, para que estudien materiales que son 100% reformados. Al vivir en un mundo donde la mercadotecnia ha evolucionado, es obvio que al evolucionar la mercadotecnia, también evolucionan las ideologías. Y es fácil poder, como decimos, bueno, como se dice en mercadotecnia, es fácil comprar las ideas que muchos medios, que muchas fuentes de pensamiento nos venden hoy. Pero si tan solo regresáramos a las Escrituras, es verdad, hay cosas que tenemos que avanzar. Es verdad, hay cosas que tenemos que estar progresando, hay cosas en las cuales nos tenemos que estar actualizando constantemente. Y yo soy una de las personas que cree que deberíamos estar actualizando constantemente nuestra vida. Pero así como hay cosas que tenemos que actualizarnos y que tenemos que estar superándonos en nuestra vida, hay cosas que no podemos dejar porque son básicas, importantes en nuestra vida, como el hecho de renovar nuestras mentes y nuestros corazones. Las iglesias queremos transformar a veces la cultura, o a veces no la queremos transformar. Pero si no tenemos un corazón y una mente renovada en el Señor, en la palabra de Dios, mucho menos vamos a poder transformar nuestra sociedad, nuestra cultura. El impacto de Martín Lutero no solamente transformó su propia vida, porque a partir de que en el momento que Martín Lutero entendió que la vida solamente consistía por medio de la fe, de que el justo por la fe vivirá, en ese momento su corazón y su mente fueron transformados y él transformó una sociedad que estaba arraigada al sistema de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI. Afectó la vida económica de la sociedad, afectó la vida política de la sociedad, afectó la educación de la sociedad, afectó la manera de pensar de la sociedad. Y ese es uno de los impactos de la reforma, que hoy nosotros debiéramos estar impactando la vida de la sociedad en todos los ámbitos de nuestra vida, y deberíamos estar incluso transformando la cultura. Uno de los propósitos globales de Dios era precisamente eso: crear cultura, transformar la cultura. Y no me estoy refiriendo solamente en el Nuevo Testamento, sino que desde el libro de Génesis Dios nos ha llamado a transformar la cultura, a crear la cultura, que esa cultura tenga que ver directamente con la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo. En un país, ¿verdad? En una sociedad donde nos conformamos, donde nos caracteriza por ser un país, ¿verdad? Que somos un país que nos caracterizamos por ser quizás personas conformistas. La Biblia nos llama a que en esta parte de nuestra vida, a la transformación de nuestra mente y nuestro corazón, no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y solamente así comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero hay una tercera virtud tan importante como las primeras dos. La primera, una vida entregada, una vida de adoración completamente entregada a Dios. Pero hay una tercera virtud que tiene que ver de una manera comunitaria, de una manera plural. Y es esta. Versículo 3, 4 y 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Es interesante que cuando Pablo comienza a hablar de que todos los rudimentos y todas las enseñanzas que había estado compartiendo en esta carta a los cristianos de Roma, es importante que cuando habla de las cuestiones prácticas, no solamente se dirige a nuestra vida personal, no solamente se dirige a nuestra vida en particular, es decir, no solamente se dirige a mi persona, sino que también se dirige a una comunidad. Porque esta parte, estos versículos, esta parte de Romanos 12 nos recuerda de que el cristianismo no fue creado para vivir de una manera solitaria. Estos siguientes versículos nos hacen recordar de que el cristianismo fue creado para vivir de una manera comunitaria. Y si nosotros somos objetivos, podemos ver que en cualquier ámbito de la vida, cualquier sector de la sociedad, nada se puede lograr de una manera individualista. Y si nada más mencionamos un poco de lo que decíamos, de que no nos debemos conformar a las enseñanzas de este siglo, la realidad es que una de las ideas que el mundo nos da hoy es precisamente esto: lo que importa eres tú nada más, ¿verdad? Y muestra de esto es que precisamente, por ejemplo, cuando nos venden muchos productos, ¿verdad?, tienen que ver solamente con la cuestión personal, ¿verdad? Por ejemplo, lo que importa es tu belleza. Quiérete, ámate, ¿verdad? Tu celular, por ejemplo, ese es iPhone, ¿verdad? Tu teléfono, importas tú. La vida está centrada en ti. La solución está en ti. Y es por eso que muchos de nosotros, los cristianos, y nosotros como iglesia, no pensamos en la sociedad. Pero la tercera virtud que debe tener una iglesia reformada, una comunidad reformada, una comunidad apegada a las Escrituras, es precisamente una iglesia unificada. La realidad es que todos los días quizás los líderes luchan por tener una iglesia unificada. Es verdad, hemos mencionado, pues ninguna iglesia es perfecta, en ninguna iglesia siempre todos están unidos. Pero la realidad es que todos los días deberíamos estar construyendo una iglesia unificada. Y es ahí donde quiero recordar precisamente también a Juan Calvino, que la característica principal de Juan Calvino fue venir a institucionalizar la iglesia, a que todas esas partes que habían logrado los prerreformadores, Martín Lutero, Wickliffe, Zwinglio, en ese entonces, todas esas partes él las vino a unificar. Y uno de sus más importantes obras era la institución de la religión cristiana, en donde él sistematiza y le da forma a la manera en cómo debiera trabajar, pero era una forma en la que la iglesia debería trabajar de una manera unificada. Y me da gusto que en los últimos meses, bueno, aquí son testigos nuestros hermanos, ahora que vamos a celebrar los 500 años de la Reforma aquí en Cancún, tengo 30 años, y de esos 30 años, desde que tengo uso de razón, no puedo recordar una actividad en la cual se hayan unido las iglesias de Cancún, las iglesias presbiterianas para ser específicos. La verdad no recuerdo, estoy haciendo un recuento y la verdad lo único que he recordado es que una vez se hizo un torneo de voleibol, ¿verdad? Y que se invitaron a todas las iglesias y comenzaron a asistir. Y de ahí en fuera, ¿verdad? Ya no vuelvo. Y bueno, lo peor de todo es que el torneo no duró nada porque las iglesias dejaron de responder. Pero de ahí en fuera no recuerdo otra actividad social de impacto en la sociedad.
Es verdad, a lo mejor como iglesia en nuestros sectores, en nuestras zonas, a lo mejor hemos impactado de alguna manera, pero de una manera unificada. Yo creo que no hemos impactado la vida de nuestra sociedad aquí en Cancún. Y Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acuérdense, es interesante cómo ver que cuando Martín Lutero, voy a referirme nuevamente a él, se dio cuenta de que la iglesia, de que la vida, de que la sociedad solamente radicaba en un grupo de religiosos, en un grupo de líderes religiosos, en una persona que supuestamente era la autoridad. Obviamente él fue en contra de este sistema para descentralizar el pensamiento de esa sociedad y ver que cada una de las personas tenía algo que aportar para el bien, para el bienestar de la sociedad. Y en el versículo 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo nos recuerda que el cristianismo depende de la comunidad, que el cristianismo se hizo para tener una vida comunitaria, para vivir nuestra vida cristiana en el entorno de una comunidad de creyentes en Cristo Jesús, justificados mediante la fe en Él mismo. Si nosotros conservamos, es verdad, hay cosas que tenemos que ir mejorando, pero si nosotros conservamos estas tres virtudes al menos en nuestra iglesia, en nuestra vida personal y en nuestra sociedad, podemos presumir que todavía somos una iglesia reformada, siempre reformándose. Pero si nosotros no tenemos una vida entregada, si nosotros no tenemos un corazón transformado y no tenemos una iglesia unificada, muy difícilmente podremos atribuirnos que somos una iglesia conforme a las Escrituras, que somos una iglesia reformada, siempre reformándose. Por eso, como dije al principio, es muy bueno celebrar los 500 años de la Reforma. Es fantástico. Es increíble ver que hoy las iglesias se están uniendo para celebrar estos 500 años como reformados. Pero creo que es mucho mejor comenzar o seguir o aprender a vivir como reformados.